Les quiero dar la bienvenida a todos. Esta tarde es el 26 de febrero. Mi nombre es Denis Small, de la organización de Lino LaRouche. Y creo que nuestro punto de partida para la discusión hoy es una evaluación somera de la situación estratégica y en particular de lo que ha estado cambiando, lo que está ocurriendo a nivel de algunas de las relaciones estratégicas más importantes, a saber, entre Estados Unidos y China, Rusia, y sobre todo, ¿qué es lo que está definiendo eso? Obviamente estamos entrando con un gobierno nuevo. Mucha gente se está preguntando qué va a pasar. Algunos desde Moscú y de Pekín en particular están muy enfocados sobre esta cuestión de cuáles van a ser las situaciones, qué cambios van a haber, si es que habrá o no. Y lo más importante de todo, qué es lo que causa, qué es lo que está provocando los posibles cambios y cuáles deben ser. Ahora, hay ya cierta situación de ambigüedad en este momento. No tanto porque hay declaraciones ambiguas o diferentes declaraciones, las hay, de Biden y de otros, sino por otro aspecto más fundamental. Pero, por ejemplo, el presidente Biden lleva un mes en la presidencia aproximadamente. El 20 de enero fue cuando fue la toma de posesión, entonces un mes y una semana. En las primeras semanas del gobierno de Biden, él tuvo una conversación con el presidente Xi Jinping de China que duró 2 horas. El primer informe que tuvimos de parte de la Casa Blanca casi no se dijo nada de lo que habían hablado. Es más, en base a ese informe más que escueto, simplemente dijo que Biden le recordó todos las cosas malas que China estaba haciendo y lo que Estados Unidos le estaba exigiendo, pero ni nos habíamos dado cuenta que la discusión había sido de 2 horas hasta unos días más tarde que se hizo una referencia a eso. El comentario del lado chino fue mucho más positivo que del lado estadounidense, hablando de la discusión, que era una discusión abierta, que habían hablado de los diferentes temas y los dos lados expresaron sus puntos de vista. Y luego, en particular, cuando se supo que fue una discusión de 2 horas, bueno, entonces ahí sí paramos la oreja y dijimos, bueno, aquí algo más ha ocurrido. Luego, el presidente Biden, en dos discursos importantes, uno ante el Grupo de los 7 y otro en la reunión de Múnich, de la Conferencia Estratégica Anual de Múnich, hizo unos comentarios sobre Rusia y sobre China, también muy, muy pertinentes. El Global Times, que refleja en China el punto de vista del gobierno de China, fue muy crítico de lo que dijo Biden. Dijo que Biden había simplemente repetido muchos de los ataques de Pompeo y del gobierno de Trump en contra de China y que esto no pintaba bien para las relaciones futuras. Pero luego cuando leímos los discursos que dio Biden, además de criticar y atacar a China, cosa que hizo, también dijo lo siguiente: esto no se reportó casi para nada en los medios estadounidenses. Dudo que se haya reportado en los medios iberoamericanos o españoles, pero lo que dijo es lo siguiente, según la documentación de la reunión. Dijo que la situación en este momento no tiene que ver con poner al Oriente contra el Occidente. No se trata de que queremos un conflicto. Queremos un futuro en el que todas las naciones tengan la libertad de determinar el rumbo que van a tomar sin que hayan amenazas de violencia o coerción. No podemos y no debemos regresar a la oposición automática de los bloques rígidos de la Guerra Fría. Ahora, esto nunca lo hubiera dicho Pompeo y uno se queda con la duda, bueno, es de la boca para afuera, ¿qué está diciendo Biden? ¿Hay un cambio? ¿No hay un cambio? ¿Qué está pasando aquí? Luego hay una declaración importante del
secretario de Comercio de China hace 2 días, donde dijo que en base a la discusión de los dos presidentes de hace algunos días, él, el secretario de Comercio, mira con buenos ojos la posibilidad de tener avances significativos en las relaciones bilaterales en comercio y economía entre los dos países. Es decir, le dio un tono positivo a las posibilidades. Luego salió un artículo firmado en el Global Times de un periodista que siempre escribe en el Global Times y dice que Pompeo sigue teniendo influencia, las políticas de Pompeo, tan desastrosas para las relaciones de los países, siguen teniendo efecto dentro de Estados Unidos y que la gran pregunta que enfrentamos en este momento es si la política estadounidense va a seguir siendo definida por esta orientación de los neoconservadores o no. Bueno, a ver, hagamos pausa y reflexionemos. Les acabo de presentar pruebas, ciertas observaciones aparentemente muy contradictorias respecto a lo que está empezando a verse en las políticas de Estados Unidos respecto a China. Ahora, una manera incorrecta de ver esto es decir, bueno, Biden dice lo siguiente, Trump hizo lo siguiente, comparemos los dos. Eso, por razones que creo que van a ser muy obvias, no es la manera de abordar esto. Y bueno, mucha gente se está preguntando, como también se están preguntando en China y en Rusia, si el vaso está medio lleno o medio vacío. Y la respuesta correcta a esa pregunta, si el vaso está medio lleno o medio vacío, la respuesta es sí. Porque la cosa importante aquí no es tratar de definir ese aspecto con esa pregunta de esa manera. La pregunta aquí es, ¿cómo se está llenando el vaso? ¿Quién lo está llenando? ¿Cuál es la política? ¿Se está llenando o se está vaciando? Y esto nos remite inmediatamente a un nivel mucho, mucho más fundamental de lo que está ocurriendo estratégicamente, que no es una cuestión de comparar las declaraciones de individuos y lo que puedan significar, que si un secretario, otro secretario, un jefe de Estado, otro jefe de Estado, eso no es lo que está definiendo el cuadro estratégico. Tiene que ver más bien con la dinámica, el proceso de la dinámica del desplome sistémico de todo el sistema financiero internacional del transatlántico y la dinámica que eso introduce y que ha introducido y que se ve todavía hacia la guerra, hacia la confrontación. Lo que está provocando el peligro de guerra no son declaraciones bélicas. Lo que está provocando el peligro de guerra es que tenemos un sistema caduco, absolutamente en quiebra, que para mantenerse a flote y para defender ese sistema como de lugar, tiene necesariamente, queriéndolo o no, tiene que buscar una confrontación con Rusia y China en particular para poder imponer a nivel internacional un sistema político unipolar y no nada más unipolar en lo político, sino unipolar en el sentido de que lo único que domina en la economía es la burbuja especulativa de Wall Street y de Londres. Cualquier otra consideración para los dueños de ese cáncer especulativo es absolutamente impensable. Entonces, para evaluar lo dicho, lo comentado, el discurso, los nombramientos, tenemos que ver esa dinámica de trasfondo. El que quiera mantenerse a nivel de una evaluación de lo que ocurre en la superficie, se va a quedar en evaluaciones superficiales y no va a entender lo que está pasando. Desde esa perspectiva les quiero leer una cita breve de lo que comentó Helga Sepp-LaRouche hace algunos días en su videoconferencia internacional, cuando recién había ocurrido esta declaración muy interesante de Biden de que él no quiere regresar a la Guerra Fría. Helga dijo lo siguiente: bueno, es una declaración interesante y aunque yo no quiero exagerar esta declaración como tal, uno lo tiene que ver en el contexto de la relación entre Estados Unidos y China,
que es la relación estratégica más importante para el futuro de la humanidad, por la simple razón de que estas son las dos economías más grandes, que China está involucrada con Rusia en una alianza estratégica y que por lo tanto esta relación es la clave para no tener un enfrentamiento y no continuar donde en la dirección en la que ha ido esta relación al final del gobierno de Trump, que en sus últimos días había quedado totalmente controlado, dirigido por los intereses que querían atacar a China, tales como Pompeo, Navarro y otros. Y luego Helga Seplar-Rush dijo lo siguiente: el gobierno de Biden es un gobierno nuevo, por lo tanto tenemos que ver. Yo no estoy haciendo ninguna evaluación o juicio político a estas alturas sobre la política de Rusia y China. Sobre otras políticas sí. Dijo que también cuando el presidente Trump recién había llegado a la presidencia, dijo al principio en su campaña electoral del 2016 y a lo largo de los primeros años del gobierno de Trump, él había dicho muchas veces que era importante tener una buena relación con Rusia y con China y que eso era una cosa buena y no una cosa mala. Pero luego vimos, dijo Helga, la manera en que cada vez más, bajo presión estratégica, bajo presión de los neoconservadores y del complejo militar industrial, Trump fue cada vez más, Trump se fue entregando cada vez más, estuvo capitulando cada vez más a la línea de la confrontación, especialmente respecto a China. A tal grado que para abril del año pasado, del 2020, estaba empezando a culpar a China por la pandemia del COVID y cosas parecidas. Y al concluir el gobierno de Trump, desafortunadamente, la relación con Rusia y con China estaba en su punto más bajo de los años recientes. Entonces, esa es la evaluación y se las quería compartir de esta manera un poco amplia y completa de lo que Helga estaba diciendo hace un par de días sobre esta cuestión de la relación entre Estados Unidos y Rusia y China, porque hay que pensar con la cabeza muy fría sobre lo que está pasando y por lo tanto sobre lo que tenemos que hacer, cuál es nuestro punto de intervención. Y ahorita llego a eso. Ahora, lo mismo se aplica a la cuestión de Rusia, porque el presidente Putin de Rusia, antier, por segunda vez en una semana o 10 días, hizo una advertencia muy clara, como es Putin, nada de rodeos, sin pelos en la lengua, hablando al grupo que dirige el FSB, o sea, la vieja KGB. Dijo, miren, hay quienes están tratando de contener y controlar a Rusia. Hay operativos internacionales para hacerlo. Quieren limitar nuestra soberanía. Quieren producir en nuestro país un alineamiento con el occidente como ya lo hicieron con otros países vecinos. Una referencia obvia a Ucrania. Y obviamente no lo vamos a permitir, dijo, hablando de Rusia. Entonces, una advertencia muy clara. ¿Por qué lo hace de esa manera Putin? 2 veces en las primeras semanas de la presidencia de Biden. Y claro, ayer tuvimos, como todo el mundo vio, un ataque militar en contra de Siria por parte de Biden. Suponemos con la autorización de Biden, pero entre Biden y Kamala Harris, a veces uno no sabe quién es el que está o la que está realmente gobernando. En todo caso, se lanzó ese ataque. No es que el ataque mismo haya causado un daño tan desastroso, pero es un precedente terrible. Y los rusos dijeron a nivel oficial de gobierno que ellos tienen información de que Estados Unidos piensa quedarse permanentemente en Siria, obviamente una violación total de la soberanía de Siria, y esto como precedente para
este tipo de intervenciones en todos lados. Esto es algo bastante malo, bastante negativo respecto pues, al primer paso que ha dado Biden en esa dirección. Por cierto, del lado de China, han habido ya 2 incidentes de Estados Unidos donde ha mandado barcos de guerra en el estrecho de Taiwán en lo que va del gobierno de Biden. Eso lo andaba haciendo Pompeo bajo el gobierno de Trump a cada rato, pero ahora está haciendo lo mismo con el gobierno de Biden. Entonces, claramente tenemos una situación donde este complejo militar industrial que responde al sistema caduco que está en bancarrota, están expresando su interés y su dirección que ellos quieren imponer en Washington a como de lugar. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema de fondo en todo esto? El verdadero problema de fondo, como ya les estaba indicando, es la cuestión de lo que está pasando con la economía, con la crisis sistémica y el hecho de que los intereses financieros internacionales de Wall Street y de la City de Londres han optado por una solución, entre comillas, a su crisis de bancarrota, de quiebra, a pesar del hecho de que desde el 2008, con el estallido de la burbuja financiera y la disque solución que impusieron, que fue de más y más emisión cuantitativa, más y más dinero hiperinflacionario para rescatar a los bancos, en cantidades que ya suman aproximadamente 30 billones de dólares, que por supuesto no es suficiente para apuntalar y rescatar una burbuja de 1.700 millones, perdón, billones, 1.700 billones de dólares. Pero eso es lo que hicieron en estos 12, 13 años. Obviamente eso no funciona, no es adecuado. Hay insolvencias generales que ya se están expresando. Pero ahora la siguiente burbuja que están creando es una burbuja respecto a la economía verde. Han establecido una especulación, es decir, financiamiento para actividades que solamente los intereses financieros aceptan y toleran en la disque economía verde. Es decir, inversiones en tecnologías atrasadas que garantizan la política malthusiana de despoblación. Porque si te vas a remitir únicamente a por ejemplo, en energía solar y eólica, eso te va a mantener una población, si bien te va, de 1.000 millones de seres humanos. Sin carbón, sin gas natural, sin petróleo, sin nucleoeléctricas y luego sin el paso a la energía de fusión y materia-antimateria, no puede haber una población creciente. Porque la densidad relativa potencial de población que se puede mantener con fuentes energéticas de baja densidad de flujo energético, como energía solar y cosas por el estilo, significa científicamente, necesariamente, la reducción drástica y rápida de la población del planeta, como lo admiten los promotores de estas políticas, a 1.000 millones de seres humanos. Un poco más, un poco menos, pero más o menos por ahí, a 1.000 millones. Eso es lo que dice el príncipe Felipe, eso es lo que dice la WWF, World Wildlife Fund, eso es lo que dice Joachim Schellenhuber y otros. Y esto es lo que está detrás de toda la política verde que, y aquí está el gran problema que tenemos con el gobierno de Biden, es que él entró a la Casa Blanca y la primerísima cosa que hizo fue regresar al Acuerdo de París, es decir, a una orientación totalmente verde, especulativa y malthusiana, donde Trump se había opuesto a esa política. Entonces, esa cuestión es la cuestión fundamental que va a definir si vamos a tener o no una confrontación con Rusia y con China. No por la política de esos países respecto al medio ambiente, no, es más complejo que eso. Es porque la adopción de esa política verde necesariamente lleva a la imposición de políticas económicas y políticas fascistas, que es lo que ocurrió con Adolfo Hitler. Los campos de concentración de Adolfo Hitler fueron
un resultado predecible, no arbitrario, sino predecible, de la política económica de Hjalmar Schacht, el banquero central de Hitler, impuesto por la City de Londres. Entonces estamos ante exactamente la misma situación. Y esa es la cuestión decisiva. ¿Qué va a pasar con eso? Ahora, es muy importante evaluar la situación estratégica simultáneamente desde la perspectiva de cómo lo estarían viendo desde Moscú y cómo lo estarían viendo desde Pekín. O sea, ellos, al mirar a Washington, ¿qué es lo que ven? Al mirar a Estados Unidos, ¿qué es lo que ven? Bueno, en este sentido, como lo hemos afirmado en muchas ocasiones, y es absolutamente correcto, el factor LaRouche en la relación entre Estados Unidos y otros países, pero en particular Rusia y China en este caso, el factor LaRouche es un factor, si no decisivo, absolutamente fundamental y muy importante. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de esas dos capitales, y esto es la realidad, además tienen razón, la voz de Lyndon LaRouche y de nuestro movimiento representa una tradición en Estados Unidos que se remonta a Franklin Roosevelt, que se remonta a Lincoln, que se remonta a Hamilton, a Washington, y que sigue siendo una voz viva en la vida del país. Y tuvo varias expresiones, como en el movimiento de la explosión anti-establishment que colocó a Trump en el poder. Tiene muchas expresiones en otros sectores, en el sector de derechos civiles, el sector tipo Martin Luther King. La voz de LaRouche representa exactamente eso. Si la voz de LaRouche, nuestro movimiento nacional e internacionalmente, sigue siendo una voz clara, que se escucha, cuya orientación política tiene un impacto, y esperamos que un impacto cada vez mayor, eso es fundamental para la manera que los estrategas en Moscú y en Pekín evalúan la situación. O sea, pónganse en sus zapatos. ¿No lo estarían viendo ustedes de la misma manera? Por supuesto que sí. Y vean simplemente el historial documentado de las visitas de Lyndon LaRouche a Moscú, las relaciones que tuvo a lo largo de las décadas, las conversaciones e intercambios, tanto públicas como privadas, con los círculos de más alto nivel, el papel de LaRouche en la iniciativa de la defensa estratégica, la invitación a LaRouche a dar el discurso, un discurso magistral ante la Comisión Económica de la Duma de Rusia hace algunos años, sus conversaciones con los científicos de más alto nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Y véase el papel en particular de Helga con China, trabajando con LaRouche en el desarrollo de lo que ahora se llama la nueva ruta a la seda, donde se encontró una coincidencia fundamental entre el punto de vista de LaRouche y la promoción nuestra de esa idea en Occidente y lo que los propios chinos empezaron a desarrollar con Xi Jinping, empezando en el 2017 con la nueva ruta a la seda. Entonces, desde esa perspectiva, garantizar que la voz de LaRouche sea clara, bien precisa, que se escuche, que tenga un impacto, que tenga influencia política, que voces en otras partes del planeta actúen en base a eso, es algo absolutamente fundamental para garantizar que no nos vayamos en la dirección de una confrontación. Eso es 10 veces más importante, 1000 veces más importante. Es inconmensurablemente más importante que una declaración o un discurso aún del presidente de Estados Unidos. Porque eso puede o no reflejar lo que realmente es la dinámica del proceso que nos lleva a la guerra, mientras que lo que nosotros estamos haciendo lo aborda directamente. Y en ese sentido quiero concluir leyéndoles un párrafo, 2 párrafos de una entrevista que Lyndon LaRouche le dio al diario de China Youth Daily, el diario de los jóvenes chinos, en el 2009.
Es el segundo periódico más leído en China, o por lo menos lo era en esos días. Tiene un público de 10 millones de personas que lo leen. Y el 24 de julio del 2009, hace 12 años, casi 12 años, después de una larga entrevista con Lyndon LaRouche, le dieron la siguiente publicidad. Publicaron la entrevista en primera plana de ese periódico con un artículo con el siguiente encabezado. El sistema financiero internacional actual no se puede rescatar. Esa es una cita. Y informa sobre lo que LaRouche dice. Y luego dice lo siguiente. LaRouche propone que Estados Unidos tiene que colocar al actual sistema financiero en un proceso de reorganización por bancarrota y de esa manera regresar al sistema establecido por Alexander Hamilton y a través del establecimiento de un banco nacional y así iniciar la emisión de crédito para reactivar la industria estadounidense. Paréntesis, repito, está la voz de China hablando de lo que decía LaRouche. Siguen. A nivel internacional, este mismo principio luego se puede extender a la economía mundial mediante acuerdos y tratados entre naciones soberanas. El establecimiento de un sistema internacional de tipos de cambio fijos entre las diferentes monedas establecería precios de las mercancías, de los commodities, y establecería acuerdos y tratados para poder suministrar el crédito necesario. Sigue el artículo basado en lo que dijo LaRouche. LaRouche cree que si Estados Unidos, China, Rusia e India, en tanto naciones soberanas, que abarca el área más grande del planeta y contiene la población, la mayoría de la población del planeta, si estos países pudieran reunirse en torno a un acuerdo sobre estos arreglos financieros, esto inmediatamente suministraría la base para un nuevo sistema financiero mundial. LaRouche piensa que el desarrollo de Asia en el futuro va a tomar el liderato del desarrollo de la humanidad y que China es la clave para todo el continente eurasiático. Cierra comillas. Entonces, es importante vernos a nosotros mismos a través de los ojos de otros, no porque necesariamente los ojos de otros dicen la pura verdad, pero es un factor imprescindible para entender lo que está ocurriendo en este momento estratégicamente. Por eso reitero que ante la pregunta de si el vaso está medio lleno, medio vacío, la única respuesta posible es sí, pero la pregunta inmediata es ¿y qué tenemos que hacer para garantizar que se llene ese vaso y que el sistema financiero en quiebra del Wall Street y de Londres no destruyan el vaso por completo a través de lo que significa mantener ese sistema bajo condiciones de fascismo económico y político? Y yo creo que ese es el cuadro que enfrentamos en este momento. Eso tiene implicaciones para nuestras actividades en nuestros respectivos países. Tiene mucho que ver con una evaluación acertada de lo que está pasando, por ejemplo, con la visita tan importante del presidente argentino a México y la discusión que tuvieron los presidentes Fernández y López Obrador, también de las elecciones en Ecuador, también de lo que está pasando en Brasil con lo que acaba de imponer Bolsonaro ahí, que es una autonomía del Banco Central del país donde antes no existía de esa manera. Y acontecimientos parecidos, pero todo creo que se tiene que evaluar dentro del contexto estratégico que acabo de presentarles.